Me desmayé subiendo los Andes, pero igual subí y lo logré. Contame, Lore, ¿cómo fue tu experiencia cuando subiste a los Andes? Subir a los Andes fue una experiencia transformadora en mi vida. Lo hice en un momento súper importante de quiebre después del accidente cardiovascular que tuve en el 2021. Nosotros somos amigos del Grupo SET, Ujú, que es un grupo liderado por Jonathan Lloyd. Con ellos hicimos experiencia Disney, que fuimos a hacer un ujú. curso de atención al cliente a Disney. Nos encantó. Y después surgió esta experiencia que es experiencia Los Andes, Ujú. experiencia Vivem. En realidad el objetivo era llegar hasta donde cayó el avión de los Mm, chicos uruguayos bien. que iban a jugar al rugby. Entonces, bueno, la idea, se armó la experiencia, Jonathan nos invitó a ser parte y para mí era un momento muy delicado de mi vida con mi salud. Entonces lo tomé como una opción para poder comprometerme con mi salud, con un entrenamiento diario, un poco más con un para qué, Ujú, que era subir la cordillera. Esto fue en el 2022. El proyecto era para subir en marzo del 2023. bien. Entonces, bueno, empecé a entrenar. El entrenamiento era caminatas largas con una mochila que le ponía libros. Mira. Por ahí caminaba 2 horas y media, 3 horas, caminando con una mochila con libros en la costanera y venía. No, 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 era muy gracioso. O iba al gimnasio, Ajá. Toda la preparación previa para poder exacto, iba al llegar gimnasio hasta ahí. con la mochila con peso, porque esto iban a ser varios días caminando con peso en la Claro. mochila y subiendo montaña. Si vos me preguntás el para qué, era para esto, para tener un desafío, Ujú. un, para qué, una meta, que era subir, pero también la previa y toda la mejoría que yo necesitaba hacer de mi cuerpo, de mi salud, de mi físico, era con el objetivo de poder llegar a la cima óptima, de Bien. poder lograr el objetivo de llegar. Bueno, yo decido anotarme, le propongo a Gastón, a mi marido, y me dice, bueno, dale, te acompaño. Así que bueno, Fueron los dos. cómplice también en eso, re super genio, se lo agradezco toda la vida. Subimos los dos. Ujú. Junto a nosotros había un equipo, se armó un equipo que éramos 50 personas. Bastante. Había gente de todo el país y gente de afuera también. Fue una experiencia que duró 5 días. Fuimos a Mendoza. El primer día, bueno, llegamos, cenamos todos juntos y el otro día cuando nos levantamos tuvimos una charla con Carlitos Páez Vilaró, que fue parte Mm. de, de experiencia de los chicos uruguayos que se cayó el Ajá. avión ahí arriba. Bueno, nos contó lo que había sido para él esa experiencia, que obviamente marcó la vida de todas las personas que sobrevivieron, que realmente fue un milagro. Después quisieron recrear el descenso, ¿viste? Como muestran en la película, de Sí. los chicos hasta que llegaron hasta el lago, y en las condiciones que ellos estaban, era imposible que eso ocurra. O sea que los que están vivos saben que es un Mm, milagro que estén vivos. que Yo lo ya los había lograron. escuchado en varias convenciones de RIMAX, antes los conocía de ahí, a Nando Parrado, a Carlitos Pérez Vilaró, y realmente fue una historia súper impresionante y Ujú. súper motivadora y transformadora, pero en sí la experiencia, bueno, Carlitos en la charla, él dice, cada uno va a encontrar su propia cordillera. Entonces, el primer objetivo era subir, era disfrutar esos días con la gente que uno estaba, Ujú. pero no entendíamos qué nos decía. Con eso. Claro, Bien. con eso de cada uno va a encontrar su propia cordillera. Y después cuando estábamos volviendo entendimos por qué nos decía eso Carlitos. Mm. Sí. Así que bueno, ese día estuvimos con él todo el día en el hotel, a la noche cenamos, nos acostamos muy temprano porque a las 3 de la mañana nos levantamos y salimos en un colectivo todos juntos hasta la base del Sosneado. Bueno, desde la base del Sosneado nos separamos en grupos y hay una empresa que se encarga, que es la entrenada, con un montón de personas entrenados en el ascenso y el Bien. descenso. Había varias personas, cada uno de ellos estuvo con un grupo y a la vez había personas del grupo SET también con todos los grupos, que era quien organizaba la experiencia. Ahí abajo en el Sosneado hay una familia que se llama Araya, que tienen un montón de caballitos y tienen, digamos, diseñada toda un soporte para esa experiencia. Están entrenados los caballos para subir. Ajá. Entonces, bueno, íbamos todos y iban 10, 12 caballos para cruzar ríos que teníamos que Sí. cruzar y también por si alguien se lastimaba o se accidentaba o como pasó después, que ya te voy a contar, estaban los caballos de soporte. Entonces, bueno, comenzamos la experiencia, comenzamos a caminar, más o menos a la hora y media de estar caminando. Uno de los chicos pasa poniendo unos caramelitos de goma. Ujú. Bueno, yo
agarro un caramelito de goma, que era mucho azúcar para mí en ese momento, lo como y a los 10 minutos me desmayo. Recién habían arrancado. 1 hora, me quedaban 5 días, iba 1 hora y media y ya, Y ya bueno, lo había desmayado. claro. Una de las cosas, cuando estábamos abajo, antes de subir, Jonathan dice, salimos los 50 y llegamos los 50. Somos un equipo, salimos 50, llegamos 50. Se me acerca Johnny con un guía de la montaña y me dice, mira, Lore, nos plantean que en las condiciones, todo lo que falta, y si vos no estás bien de salud, posiblemente tengas que volver. ¿Qué hiciste? Entonces yo dije, de ninguna manera voy a volver. Yo vine para subir y voy a subir. O sea, esto fue un error de haber comido un caramelo. Claro. No voy a volver, yo quiero subir. Entonces el guía me dice, lo que pasa es que las condiciones allá arriba no están dadas Claro. para, si a vos te pasa algo con el corazón, sabemos que tenés, bueno, que tuviste un episodio, Yo, mira, mi cardiólogo me dio permiso, yo me entrené, me preparé, bajé un montón de peso, entrené caminando, yo voy a subir, Vine sea para como sea, esto. claro. Entonces ahí estaba Johnny mediando, ¿viste? Entre el guía de la montaña y yo. Ujú. Aparte, si yo me volvía, se iba a volver conmigo Gastón y también alguien del grupo Seth que tampoco iba a poder subir. Entonces, que en ese momento era Seba, que dijo, yo me vuelvo con vos, Lore, quédate tranquila. Y Gastón me dice, nos volvemos con vos. Me apoyaron re. Yo decía, yo voy a subir. Cueste lo que cueste, voy a subir. Y bueno, Subí. me acuerdo y me re emociono porque, o sea, fue tal la convicción de que yo quería subir, y era el objetivo y me acordaba todo lo que había entrenado para que eso pase, y no permitía que eso no poder subir. Entonces, yo dije, lo voy a lograr. Bueno, entonces Johnny ahí habló con los guías y con el grupo organizador y me dijo, Lore, mira, ¿sabés andar a caballo? Yo dije, sí, nunca me he subido a un caballo. Perdón, Johnny, por esto. Me dice, bueno, nos proponen que subas hasta el campamento base que llegábamos esa noche en caballo. Pero que a la cima, que iba a ser al otro día, era muy peligroso porque era muy empinado, no iba a poder subir. O sea, era una condición del grupo que organizaba la escalada. Entonces, de la gente que conocía la montaña. Entonces digo, bueno, acepto esa condición y si tengo que subir a caballo, voy a subir a caballo. Entonces, bueno, me subo a un caballo. ¿Qué onda esa experiencia? Nunca más me subí a un caballo en mi vida, les cuento. El caballo sube de espalda al piso, yo de espalda al piso. Claro, ay no. Pero cuando llega acá arriba, ¿qué viene? La bajada. Entonces, así, de frente al piso, yo de frente al precipicio. Ay, no. Los Andes. O sea, es una cosa que... Bueno, ya te voy a contar eso, pero cuando agarré el caballo, empecé a caballito y iba con un guía delante a caballo que me llevaba también, me acompañaba. Y un guía del grupo de la montaña también vino con nosotros. Bien. Y resulta que cuando pasaba, bueno, todos mis compañeros del equipo me aplaudían, vamos, que vas a poder, lo vas a lograr, de alguna manera vamos a llegar todo, como dijo Johnny. Bueno, fue súper emocionante. Entonces, el tramo del primer día, de todo lo que quedó, lo hice sola, con el guía y el vaquiano sería. Bueno, entonces, ese día, que fue el primer día, comencé el trayecto en caballo, llegué al campamento base, tipo 5 de la tarde, y bueno, un rato después llegaron todo el equipo, cenamos esa noche alrededor de un fogón, hermoso, charlamos, mucho frío, estaba todo armado, nos esperaban con las carpas armadas, una carpa comedor, nos hicieron guiso de lentejas. Ay, qué rico. Hermoso. Y bueno, nos acostamos temprano porque a las 5 de la mañana arrancaba la segunda parte, que era hacer cima, al otro día, a la cual yo no iba a ir. O sea, la condición era esa. Bueno, nos acostamos, muchísimo frío, menos 10 grados, pleno febrero, menos 10 grados. Bueno, tipo 5 de la mañana, suenan campanas, vamos chicos, todos arriba, en 15 minutos, todos para arrancar. Yo estaba con Gastón en la carpa, le digo, bueno, éxitos, yo me iba a quedar leyendo. Disfruta mucho la cima, saca muchas fotos y bueno, llega por mí. Cuando Gastón se estaba cambiando, se acerca Jonathan a la carpa y me dice, Lore, ¿cómo estás? No, perfecta. Bueno, vos venís con nosotros. Le digo, no, Johnny, yo no quiero que vos tengas problemas con el grupo que organizaba la expedición, ¿viste? El acuerdo era que yo vengo hasta acá. Entonces él me dice, esa fue una lección de liderazgo muy importante para mí en la vida. Me dijo, Lore, salimos los 50, llegamos los 50. Vos venís con nosotros. Se acercó y cuando me dijo eso, me inspiró, me marcó que podía hacerlo, que él confiaba en mí, a pesar de lo que me había pasado y a pesar de que, aunque sea en caballo, que iba a subir y lo iba a lograr.
Si él no me decía eso, si él no me motivaba y me inspiraba a hacerlo, yo no subía. Claro. Y la experiencia quedaba cortada a la mitad. Ujú. O sea, yo me conformaba, pero subiste hasta la cima y no. Claro. Bien. ¿Entendés? Entonces, a veces la palabra de un líder, de un buen líder, que te acompañe, te motive, te inspire, sea el faro de ese equipo que íbamos, hizo que los 50 llegamos arriba. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje Total. de liderazgo el que me dio Johnny. Se lo Sí, dije, sí. obviamente, y siempre lo celebro. Y bueno, el segundo día arrancó, el equipo arrancó caminando, nosotros arrancamos como media horita después, Ujú. los que íbamos a caballo. Era un día más frío que el día anterior y fue un día muy duro porque nos llevó 16 horas ¿Eh? subir y bajar. La experiencia fue totalmente transformadora porque durante el camino la mente no deja de sabotearte. Constantemente, mi mente me decía, ¿qué haces acá? ¿Para qué haces esto? ¿Por qué no estás en tu casa tomando sol? ¿Por qué no estás disfrutando de la pileta en tu casa en vez de estar haciendo este sacrificio innecesario? Todo el tiempo yo lloraba, 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 lloraba y sinceramente tuve mucho miedo. Porque en esto que te cuento de que el caballito subía y el caballito bajaba, Ujú. mi cuerpo pesaba mucho más de lo que peso ahora. Eh, Controlar el caballito, confiar en las piernas del caballito a todos Claro. los bordes del precipicio. Yo lloraba, lloraba, lloraba y el guía que iba adelante, el vaqueano, me decía, señora, cante una canción. Entonces yo me ponía a cantar una canción y ¿qué hacía cuando cantaba? Dejaba de pensar en todas las cosas feas que estaba pensando. Entonces después me preguntaba, ¿por qué le gusta esa canción? Entonces me iba sacando charla y yo dejaba de pensar en todas las cosas feas que me podían pasar. Tuve mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Yo pensé que había tenido miedo en la sala de parto, pensé que había tenido miedo cuando me operaron del corazón y me di cuenta que nunca había tenido miedo. Wow. Tuve mucho miedo a morir, mucho miedo a morir. Y esa fue mi cordillera. Ahí entendí cuando Carlitos dijo, porque al estar tanto tiempo con uno mismo, nosotros estamos en el día con las personas, hablamos, charlamos, nos ponemos música, nos ponemos un podcast, miramos la tele, miramos una serie, leemos, pero el estar con nosotros mismos no es diario, no es una costumbre diaria en nuestra vida. Ujú. Entonces, el estar 2 días con uno mismo, teniendo muchos pensamientos que no son los que uno quiere, los que uno elige, o sea, te invaden, fue una experiencia fuerte para mí, porque realmente uno de los aprendizajes principales que me traje fue que el vaquiano que iba conmigo me decía, señora, piense en cosas lindas para que pueda dejar de llorar. Cuando me decía eso, yo decía cosas lindas, cosas lindas, cosas lindas. Y pensaba, por ejemplo, cocinando con mi hija en la cocina de mi casa, viendo una película con Gastón comiendo pochoclo, viendo una película sentado en el sillón, caminando con mi hijo en la costanera de Santa Fe. Esos 3 pensamientos recurrentes me sacaban del miedo, me sacaban de los pensamientos feos que estaba teniendo, dibujaban una sonrisa en mi cara y me daban un para qué para llegar. Ujú. Entonces, este fue el mayor aprendizaje que me traje de la experiencia de los Andes, que fue lo simple, cuando uno está en un momento al límite, cuando pensás que te estás muriendo, pensás en lo simple, pensás en algo que te dé alegría y no me imaginaba caminando por Nueva York, Claro. me imaginaba con mis seres amados en mi casa. Ujú. Entonces ahí valoras lo simple, valoras la familia, los seres queridos, que muchas veces es lo primero que uno descuida cuando está en la diaria, en el Sí. laburo, por lograr algo. Yo me acuerdo después también de una charla que tuve con la locomotora Ajá. y ella me decía que en el momento final no vas a estar pensando en lo que tenés, en la fortuna que hiciste Claro. o en el dinero que tenés en el banco. Ya en el momento que te estás yendo, eso, pensás en tus seres queridos. Otros valores que me traje del viaje, el grupo que se armó, que hasta hoy tenemos un grupo de WhatsApp, nos seguimos hablando. Lo importante que es ser valiente, lo importante que es persistir cuando las cosas se ponen difíciles. Si vos tenés claro el para qué o tener un propósito, eso te agiliza mucho la decisión de seguir adelante. Me di cuenta que soy muy valiente también al tomar la Sí. decisión. Después, o sea, ahora me pongo a pensar, qué valiente que fui al decidir ir a la experiencia. Exacto. Y qué valiente que fui al decidir subir el primer día, subir el segundo día, bajar. Cuando llegamos a la cima, el lugar era un lugar en el que la tristeza, se sentía mucha tristeza. Como que el lugar está impregnado de una tristeza de los días que la gente pasó ahí arriba. Ujú. ¿Entendés? Y de las personas que quedaron ahí arriba.
De hecho, hay un altar, hay un montón de cositas, hay gente, cosas que la gente lleva y deja. Nosotros nos pidieron que no dejemos muchas cosas porque es impresionante la cantidad de rosarios, cartas, ofrendas, un montón de cosas que hay. Hay partes del avión, hay partes de hélices, hay un montón de cosas. Pero a mí lo que más me impresionó, o sea, es como que vos subís y se te enfría el cuerpo hasta los huesos y una sensación de tristeza te invade. Un silencio. Imagínate que era febrero y hacía tanto frío. Claro, Vos pensás cómo estos chicos estuvieron 72 días arriba con un frío tremendo, sin estar preparados. Estaban de jean, mocasines, porque ellos iban un viaje de amigos, ujú, iban a jugar al rugby a Chile. O sea, no tenían ni siquiera, nosotros teníamos ropa de montaña, estábamos preparados con zapatillas que tenían especiales para subir. O sea, yo creo que los chicos que quedaron vivos después de ese accidente es un milagro literal, un milagro. No hay explicación lógica. Lo hablamos también con, bueno, todo el grupo y ajá. también con Carlitos Páez Vilaró, que como que no hay explicación lógica y además, bueno, en las películas que están hechas, que una se estrenó el año pasado, que está muy buena, todos los contratiempos que tuvieron, no solamente fue caer y estar ahí 72 días, las avalanchas de nieve, que se le metía la nieve adentro del avión, o sea, que no tenían comida, todas las cosas que ellos pasaron realmente es algo que no tiene, desde la lógica humana y desde, o sea, con casos de estudios, no se explica cómo sobrevivieron. Ujú. Es un Es milagro. un milagro. Qué Los locura. sobrevivientes de esa experiencia es un milagro. ¿Qué hiciste cuando apareció el límite? Varias veces sentí límites. Ujú. La primera, cuando me desvanezco y casi corto la experiencia a la primera hora. Ahí fue el primer límite físico. Elegí y sobreponerme a eso y persistir. Seguir, o sea, levantarme y seguir. Después el segundo límite fue mental. Constantemente, durante los 2 días, el miedo, Ujú. los pensamientos, em, la confusión, porque yo intentaba constantemente pensar, ¿para qué elegiste estar acá? Yo decía, Lorena, te lo pusiste como un desafío físico para empezar a trabajar en tu estado físico, en tu salud. Pero ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Cómo no estoy en mi casa tomándome un mate y mirando una serie en vez de estar acá? ¿Qué necesidad? O sea, constantemente el cerebro saboteándome. Ujú. Otro límite, el límite emocional, también tuvo su lugar. Mucho miedo, Y frustración también en un punto por no poder hacerla caminando como yo quería o como lo había planificado, ir con el grupo caminando. Bueno, todas esas emociones a la vuelta yo me puse a escribir, a bajar a papel toda esta experiencia y encontraron su respuesta justamente en el aprendizaje que traje, que fue este de valorar lo simple. Creo que ese fue el gran para qué de ujú. esto. Lo bueno es que entiendo que pude sobreponerme y usar la resiliencia para poder atravesar cada límite que tuve a lo largo de toda la experiencia, ¿no? Claro, sí, para poder llegar al objetivo. Tal cual, para poder lograr el objetivo. Bien. ¿Y cómo trasladarías esto que te pasó a alguien que quiere emprender o que está en la búsqueda de un propósito? Comenzar a emprender es muy similar. Cuando uno empieza con entusiasmo, apenas comenzás, arrancas con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y empiezan a aparecer un montón de obstáculos eh, que vos no los conocés hasta que estás ahí. Lo mismo, si a mí me hubiesen dicho en la montaña vas a ver que te vas a empezar a cansar, yo decía, no, hasta que no esté ahí, hasta que no lo pasás en carne propia, decía mi Claro. papá, no sabés de lo que te están hablando. Emprender es exactamente lo mismo. Cuando empezás con mucho entusiasmo, muchas ganas, empiezan a aparecer obstáculos que no es tan sencillo como parecía, que tiene cosas malas y tiene cosas buenas. O sea, decir, listo, no tenés techo, te manejas tus horarios, pero tenés otro montón de cosas que requiere el emprender que te sacan de tu comodidad. Ujú. Es exactamente lo que pasó en la montaña. Entonces, y para poder seguir adelante necesitas paciencia, resiliencia, gestión emocional, atravesar miedos, creer en vos que vas a poder lograrlo, creer en vos que vas a poder subir esa montaña, creer en vos que vas a poder lograr el producto, vender el servicio, lograr tu objetivo de facturación, cubrir tus gastos fijos. Y si vos no crees en vos, nadie lo va a hacer. Cuando yo se lo planteé a mi cardiólogo, me dijo, Lore, pero bueno, primero tengo que investigar un poco las alturas y todo por vos, pero
Yo confío que vos lo vas a poder hacer. Vos confías en vos, por supuesto. Mm. La clave de confiar en uno mueve montañas. Como dice Benito Bad Bunny, confía siempre en ti, siempre en ti, siempre en ti. La verdad que fue una experiencia súper que la sentiste, se sintió en los huesos, se sintió adentro. Hacerla nosotros y también lo que ellos pasaron eh, fue como una experiencia que te sirve para valorar la vida. Mm. ¿Viste? Esas que vos venís y volvés y decís, pucha, tengo que disfrutar más cada día, disfrutar más cada momento, porque, como te dije hoy, uno como que vive en automático y no es consciente de que cualquier cosa puede pasarnos y terminar todo. Así que bueno, ese día el fogón fue súper emotivo. eh, Terminamos todos, obviamente, llorando y bueno, agradeciendo. Nos fuimos a dormir, al otro día nos levantamos, tuvimos que desarmar todas las carpas y comenzar el descenso, que ahí sí lo hice caminando, la última parte Ujú. del descenso. Eh, y bueno, llegamos todos abajo y como dijo Johnny, salimos 50, llegamos 50 y volvimos 50. Así que Todos en súper equipo. agradecida siempre al Grupo SET por esta gran experiencia que realmente marca un antes y un después en mi vida. Y bueno, también cuando la cuento ha impactado a muchas personas porque al tratar de transmitir las emociones que uno vive también, aunque no estuviste ahí, te hace pensar por un minutito lo Replantearse. importante que es estar vivos, tener salud y lo importante que es agradecer todo eso también. Ujú.